Ahora sí, buenas noches chicos y señorita Almaraz, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos y bienvenida a la última clase de esta semana del módulo de Java básico o Java Programación Orientada a Objetos. Pues en el día de hoy vamos a ver lo último que nos quedaba ver con respecto a estructuras. ¿Listo? Vamos a ver dos cosas, ArrayList, vamos a ver matrices. De todos modos, el día lunes, cuando ya entremos a nuestro último tema, que es herencia y polimorfismo, vamos a seguir viendo lo que es los ArrayList, porque va a ser bastante útil. ¿Listo? Pero de todos modos, empecemos de una vez. Vamos a presentar la pantalla, pero antes de eso entraré al BlueJ. Y ahora sí. Y ahora sí, ya está, ya se puede ver. Estamos en el BlueJ. Vamos a ver las dos estructuras que nos faltan. ¿Listo? Para eso vamos a abrir nuestro proyectito, que era el de las estructuras. De ustedes es el Java básico. Y aquí están nuestros ejercicios con arrays. Pues bien, ¿qué es lo último que nos falta? Esto vamos a ordenarlo un poquito. Hoy día vamos a ver otras dos estructuras. Una que también sigue siendo un array, pero esta vez es un array bidimensional, el cual se denomina matriz. Y la otra estructura que técnicamente es un array, aunque se comporta intenta simular un comportamiento flexible, que es el ArrayList. Vamos a empezar por cualquiera. Por cuestiones de familiaridad, empecemos con el ArrayList. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí una nueva clase y esto se va a llamar ejemplo ArrayList. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Les voy a mostrar el ArrayList. ¿Qué es el ArrayList? No sé si recuerdan, pero durante la presentación de lo que eran las estructuras, les había comentado que se pueden categorizar en tres tipos: estáticas, dinámicas y flexibles. Hasta ahora hemos visto las estáticas dinámicas, ¿no ven? Sin embargo, no hemos visto ninguna flexible. Hasta ahora. Para eso tenemos justamente esta estructura que se llama ArrayList. ¿Listo? ¿Qué es el ArrayList? Empezaremos un poco a describir qué es, qué hace. El ArrayList, pues desde su mismo nombre ya puedes ir intuyendo qué hace. Te dice que es una lista, pero en forma de array. Es una ArrayList. Esto tal vez sí te puede marear, pero sí, es bastante explicativo esto de ArrayList y vamos a entenderlo mejor. Para empezar, y a diferencia de la estructura array como tal que hemos visto, ArrayList es una clase. Pero es una clase en toda regla. Es decir, nosotros vamos a manejar objetos de tipo ArrayList. Con los arrays, yo les he dicho, pues sí, efectivamente ya no son primitivos. Técnicamente hasta puedes llamarles objetos. Pero digamos que son estructuras que podrías denominarlos inbuilt, en el sentido de que son, a pesar de que ya no son primitivos, Java hace su tratamiento como si fueran parte del lenguaje, o sea, como si te lo estuviera proveyendo, aunque internamente lo maneje como un objeto. En este caso, el ArrayList vamos a ver que proviene de una librería, no viene del Java, técnicamente no viene del lenguaje como tal, es una librería del lenguaje que te facilita, ¿no? Básicamente esto, el uso de datos, el almacenamiento de datos, proponiéndote esta estructura llamada ArrayList. Para empezar, ¿de dónde viene? Como no es un dato, y ni siquiera es como un dato inbuilt de Java, o sea, tienes que traerlo de otro lado. ¿De dónde lo traes? Tenemos que traerlo de una librería. Hasta ahora creo que no hemos usado ni una importación hasta ahora. Antes de todo el bloque de clase, cuando tú necesites usar clases que estén dentro de librerías, las importaciones se hacen en la parte en blanco, o sea, antes del bloque de la clase. Aquí tú tienes que poner palabra reservada import, que estás importando. ¿Qué cosa? Aquí pones la ruta, de dónde estás trayendo. En este caso, el ArrayList viene de Java, punto, de su librería de utilitarios, util, punto, y aquí viene el nombre de lo que estás trayendo. Aquí estás trayendo tú un ArrayList. ¿Listo? Uy, perdón, esto mucho se cambia. Listo. Por otra parte, tal vez alguna vez van a ver que hay importaciones de este estilo, que en vez de poner algo, ponen un asterisco.
Esto está diciendo como que importa lo que sea necesario, que crees que está en esta librería que yo esté utilizando dentro de mi código. Esto normalmente utilizan para ahorrarse, ¿no? Porque imagínense que una librería tenga 80 clases y tú necesites 50. Sería medio complicado tener 50 importaciones, ¿no? Y para eso dices, importa lo que sea necesario, que creas que estoy usando yo dentro de mi código. Entonces con esto te facilitas la vida. Cuando son pocas clases las que usas, es bueno o es mejor ponerlas explícitamente. Yo digo, estoy utilizando de esta librería la clase ArrayList. Ya está. Esto solo es parte del protocolo. Tienes que importar esta clase. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sigue? ¿Cómo creas, cómo usas, cómo manejas un ArrayList? Pues de la siguiente manera. Vamos a tener un atributo que va a ser privado. Vamos a tener el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es? Este tipo de dato ArrayList. ArrayList. ¿Listo? Aquí empiezan las diferencias. Al ser una estructura, recuerden que las estructuras guardan agrupaciones de datos. Y dichos datos son de alguna naturaleza. En los arrays habíamos visto, ¿no?, que para definir de qué va a guardar, tenía que poner que sea de algún tipo. En nuestros ejercicios, toditos fueron de tipo int, ¿no ven? Pero podrías haber guardado, podrías tener un array de strings, un array de chars. De hecho, eso hemos visto con los strings, ¿no? Internamente es un array de chars. Puedes tener un array hasta de objetos si tú quisieras. Pero siempre especificabas el tipo de dato antes de colocar estas cosas, ¿no ven? Aquí, para indicar eso, pues necesitas parametrizar la estructura. Es decir, ahora, como estás manejando una clase, vas a manejar objetos de una clase, internamente dentro de su definición, te pide a ti que explícitamente indiques qué tipo de dato vas a guardar en esta estructura. En mi caso, en esta estructura, ¿qué quiero guardar? Quiero guardar números. Para indicar eso, pero ahora la sintaxis cambia. Ya no va a ser así, porque ya no es un array. Ahora va a ser con los diamantes. En medio de estos diamantes, tú pones el tipo de dato. Y aquí viene la segunda diferencia. Tú no puedes tener tipos de dato primitivos. No te va a dejar inicializar. Miren, si yo te dejo esto aquí y le pongo nombre, ¿no?, de lista, te va a reñir. Te va a decir un tipo no esperado. Yo necesito una referencia. Y yo he encontrado, aquí debe decir un valor primitivo. Un int, ¿no? Entonces, tú dirás, ¿de qué me sirve crear estructuras que no me dejan usar tipos de dato primitivo? Pues no te deja usar primitivos porque necesitas referencias. Sin embargo, hoy vamos a aprender algo interesante con respecto a los tipos de dato primitivo. Esos tipos de dato tienen una clase envoltorio. Normalmente se les llama wrappers o algo así. Ustedes llamen de clase envoltorio, que es su equivalente, pero en forma de clase. Es decir, objetos de una clase que representan lo que tú comúnmente usabas como tipos de dato primitivo. Por ejemplo, en este caso del int, su clase envoltorio es el integer. Aquí cambia la cosa. Si compilas, ya compila. Entonces, hay ciertas cosas que ahora vamos a aprender, ¿ya? Por ejemplo, del int, si quieres utilizarlo como un objeto, tú tienes que utilizar su equivalente, que es el integer, la clase integer. ¿Listo? Y pasa lo mismo con los demás primitivos. Por ejemplo, para el char, su clase envoltorio va a ser la clase character. Para el boolean va a ser lo mismo, pero esta vez en mayúscula. Boolean. Listo. Y de hecho pasa lo mismo con los demás tipos de dato primitivo, ¿ya? Estos dos son la excepción. Que del int es integer, todo su nombre, y de char es todo su nombre, character. ¿Listo? De los demás es lo mismo, solo que esta vez van a iniciar con mayúscula. ¿Listo? Entonces, ese es el primer pequeño dato o primer pequeño detalle que tienen que tener en cuenta. La estructura ArrayList, para ser inicializado, necesita que los datos que guardes sean necesariamente referencias. En otras palabras, los tipos de datos tienen que ser objetos, tienen que ser compuestos. Tipos de datos no pueden ser primitivos. ¿Listo? Entonces, eso como primer dato. Hasta aquí ya tenemos la lista. Hasta aquí todo funciona. Sigue siendo una variable, si se dan cuenta. Modificador de acceso, tipo de dato y nombre de la variable. En este caso, nombre del atributo. Pues bien, ahora vayamos a ver cuál es la gracia de un ArrayList. ¿Qué cosas yo puedo hacer con un ArrayList?
Para eso, primero vamos a inicializarlo. Vamos a tener el constructor de la clase. Esto va a ser public. Se llama ejemplo ArrayList. Listo. Este constructor, ¿qué va a tener? Pues va a inicializar el atributo. Nada más. ¿Cómo inicializo un ArrayList? Pues es de la siguiente manera. Nombre de tu atributo, que se llama lista, se va a inicializar. Operador de asignación, ¿qué cosa? Aquí ya empieza a cambiar un poco todo lo que ya habíamos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan que en los arrays teníamos que inicializarlos con la palabra reservada new? Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Como pueden darse cuenta, ya no estás trabajando con primitivos. Estás trabajando con objetos, con tipos de dato compuesto. ¿Cómo nacen estos? Palabra reservada new, reserva espacio en memoria y antecede la invocación del constructor. Después de esto, ¿qué viene? Pues justamente el constructor. ¿Cuál es el constructor del ArrayList? Se llama ArrayList. Acuérdense que el constructor copia el nombre de la clase. Este es un tipo de dato paramétrico. No dejas los diamantes así. O si gustas puedes volver a poner. Vamos a ver eso ahorita. Por ahora lo vamos a dejar así. E invocas a su constructor. El constructor por defecto, ¿no? El que no recibe ningún parámetro. ¿Ya está? Si tú compilas esto, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Aquí lo que les decía. Todo esto es el constructor, por si acaso. ¿Ya? Y esto es su lista de parámetros, que por ahora no tiene, ¿no? Estamos invocando al constructor más fácil. Aquí les decía, puedes volver a poner el tipo de dato que estás guardando. No te va a reñir. Es algo redundante desde la API 8, pero es mejor, ¿no? Tener seguridad. Lo que sí van a tener cuidado es de dejar esto así. Si se olvidan poner los diamantitos, les va a reñir. Va a compilar, pero les va a reñir. Miren, ¿qué les ha dicho? Te está diciendo, está saltando una advertencia. ¿Qué advertencia está saltando? Te dice, estás utilizando operaciones que no son seguras o no han sido verificadas. Ten cuidado. Solamente es un warning, es una advertencia. Te dice, si falla, yo ya te he advertido, por si acaso, no te sorprendas. Pero no te estoy diciendo que va a fallar, podría fallar. Entonces, nunca se olviden eso. A partir de ahora, y van a ver en los siguientes... Bueno, depende de dónde estén. Cuando llegan a una parte que son estructuras de datos, cuando ven pilas, colas y cualquier estructura de datos en general, van a ver que toditas son parametrizadas. ¿Por qué? Como son estructuras, son de propósito general. Cualquier tipo de dato podría ser almacenado. Es por eso que en su definición dicen, me va a llegar un dato. Nunca dicen cuál. Es por eso que el usuario tiene que explícitamente indicar qué tipo de dato vas a guardar. ¿Listo? Entonces, eso sería. Ya está. Lo vamos a dejar así, tal como estaba. La clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Hasta aquí. Vayamos a ver qué es un ArrayList. ¿Ya? Si yo le doy clic derecho, me crea un objeto, le doy OK. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si le doy clic derecho, no puedo inspeccionar. ¿Listo? Aquí está. Tengo un atributo que es de tipo ArrayList. Nuevamente, no es una flecha. ¿Por qué? Porque es un objeto. Es una referencia a memoria. Si inspecciono esto, me aparece lo siguiente. Miren, te dice, internamente un ArrayList está definido de la siguiente manera. Tiene un atributo que es un array de objetos, que son sus elementos. Dicho array por ahora es de tamaño 0. ¿Sí? O bueno, la longitud de la lista es 0. Sin embargo, el tamaño del array ahorita es 0. Es muy diferente length que size, por si acaso. Usas length cuando hablas de arrays, estrictamente de arrays. Y usas size cuando hablas de estructuras técnicamente flexibles, ¿ya? O que no son arrays, de otra manera, ¿ya? Muy diferente. Ahora, veamos cómo funciona. Ya está muy lindo y todo, ¿no? Pero, ¿cómo yo agrego cosas aquí? Pues esto es lo más fácil del mundo. Miren, vamos a hacer un método que va a ser público, que no me devuelve nada, que se va a llamar agregar dato. Yo voy a recibir por parámetro un dato. Bueno, técnicamente es un valor, no es un dato. O podría ser un dato, pero ahorita vamos a poner valor. ¿Ya? Y esto va a ser valor. Me va a llegar un valor. ¿Cómo yo lo agrego a mi lista? Pues de la siguiente manera. Nombre de la lista, que se llama lista. Punto. ¿Se acuerdan qué era este punto? Ayer lo hemos visto con los strings. El punto significa invocación a un método. En los arrays era acceso a un atributo, que era tu atributo length. Pero en este caso, como este igual es un objeto,
Lo que estás haciendo es acceder o invocar, estás por invocar un método. ¿Qué método vamos a invocar? Existe un método que se llama at. Dicho método recibe por parámetro un valor y dicho valor se agrega al final de la lista. Miren, compilamos, ha compilado. Vamos a crearnos esto, vamos a ir agregando cosas. Imagínense que yo quiero agregar el 1, luego yo quiero agregar el 56, luego yo quiero agregar el 23. Si yo inspecciono mi lista, yo veo que ahora la longitud de la lista es 3. Pero internamente, ¿cómo funciona este ArrayList? El ArrayList está definido por un array de objetos. Si inspeccionas esto, sorpresa, tu array es de tamaño 10. ¿Por qué? Porque arbitrariamente el ArrayList va creciendo según tu necesidad. Pero tú nunca te enteras de eso. Es la clase quien se encarga de manejar eso. Es por eso que esta estructura del ArrayList se la conoce como la primera estructura flexible que te enseñan. Pero ustedes saben, bueno, viendo esto, ustedes ya... Viendo esto, ustedes ya pueden verificar que no es así, ¿no ven? Que en esencia, tu querido ArrayList no es flexible. ¿Qué cosa es tu ArrayList? Internamente es un array. Técnicamente sigue manejando una estructura de datos que no es flexible, es estática dinámica. Pero para ti y para tu facilidad, sí se comporta como algo que es flexible. ¿Listo? Entonces tengan ese pequeño cuidado. Bueno, yo normalmente he vivido en el engaño durante bastante tiempo. Yo pienso que la ArrayList es una estructura flexible, pero internamente no lo es. Van a conocer que algo realmente flexible son otras como tipo linked list, por ejemplo. Son estructuras que solo dependen de memoria, ¿sí? De espacios vacíos que no son contiguos. O sea, son pequeños nodos donde vas guardando cosas. En cambio aquí son espacios de memoria que necesariamente están adyacentes, miren. Y esto van a ver que se va a redimensionar. Sabemos que es de tamaño 10, hemos agregado 3 cosas. Agregaremos 7 cosas más. Con 7 cosas más, llego al límite. Si agrego una octava, ¿qué pasará? Si solo es de tamaño 10, ¿qué creen que pase? Vamos a ver. Vamos a agregar el 3, vamos a agregar lo que sea. Vamos a agregar 2. Otra vez 3. Otra vez 2. Otra vez 3. Otra vez 2. Aquí vamos a cambiar a 7. Aquí vamos a cambiar a 8. Y aquí vamos a cambiar recién a 222. Si inspeccionas tu objeto, tienes tu atributo. Si lo inspeccionas, dices que ahora tu lista es de tamaño 12. Pero el array de objetos era 10. ¿Qué tamaño creen que tenga ahora? Ahora tiene tamaño 15. Y aquí ustedes dirán, ¿pero cómo? Si me han enseñado que técnicamente un array jamás se redimensiona, no puede. Efectivamente, un array no puede ser redimensionado. ¿Saben qué es lo que pasa aquí? Cada vez que llega al límite arbitrario que se ha dado a sí mismo, crea un nuevo array, le agrega 5 espacios más y copia los valores a ese nuevo array. Como podrán notar, en elementos pequeños no es mucho problema, pero imagínense 3 millones, 8 millones de datos, es complicado. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, las estructuras estáticas dinámicas son bastante limitadas. Siempre es más cómodo utilizar algo flexible, porque te da más libertad, ¿ya? Sin embargo, por ahora vamos a ser felices diciendo que si bien esto no es flexible en toda esencia, sí se comporta como tal, y eso es lo que a mí me interesa. Como han podido observar, su método de agregar cosas bastante bonito, bastante fácil. Pero ahora me dirán, ¿qué otros métodos tengo? De hecho, tienes toda una lista de métodos. Es más, yo diría que tienes un mundo de métodos. ¿Cómo podemos saber eso? Pues de 2 maneras. La primera va a ser esta. Vamos a reducir esto a 25 para que vean lo siguiente. Cuando tú estás manejando un objeto, imagínense que ahora quiero obtener un elemento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos una búsqueda? Algo parecido. Pero esta vez voy a obtener un elemento que me devuelva un int. Bueno, técnicamente me devuelve un integer. Y que el dicho valor por posición.
O sea, yo le digo, quiero el valor de esta posición y me debería devolver. ¿Cómo hago eso? Pues es fácil. Es lista, punto, que es la invocación al método, y el método se llama get. Este get recibe una posición y es lo que te va a devolver. ¿Cómo es lo que te va a devolver? Esto sería tu retorno. Y ya está. Si mandas a compilar, aquí te dice... Tarara, ya, perdón. Esto era agregar valor. Esto no es agregar valor. Esto es obtener valor. Listo. Ahora sí. La clase compilado, no hay errores de sintaxis. ¿Se han dado cuenta que es súper más bonito, fácil y elegante que un array convencional? Es por eso que les digo que normalmente durante su época de estudiantes al menos, array list es lo que más van a usar, con lo que más se van a familiarizar. ¿Listo? Pero aquí les quiero enseñar algo. ¿Cómo tú puedes saber todos los métodos de un objeto? O que están definidos en una clase. Pues de la siguiente manera. Tú tienes el nombre de tu objeto, se llama lista. Punto. Sabes que esto es invocación al método. Si tú aprietas control espacio, se te va a listar todos los métodos. Creo que esto habíamos visto ayer con las cadenas, pero de todos modos lo volvemos a ver. Miren, existe toda una gama de métodos. Todo esto es lo que puede hacer una lista, una array list. Miren, tiene un método add y aquí a la derecha te aparece su mini documentación que te dice, mira, ¿qué es lo que hace este método? Agrega el elemento especificado al final de la lista. El parámetro que recibe es un que es un elemento, el cual deseas anexar a la lista. También hay otro método, miren, hay otro add, está sobrecargado, pero este agrega el elemento dado una posición. Aquí hay otros métodos como el add all, el clear, el clone, el contains, contains all y toda una gama de métodos. Entre los más populares o los que más van a usar, pues están los de siempre. El toString para su representación visual. Lo puedes convertir en un array. Esto es interesante. Miren, teniendo un array list, puedes volverlo un array. ¿Qué más? Métodos como por ejemplo el sort, que es para ordenar. El size, ¿qué más tienes? Los removes, que es para eliminar datos. Y así. Como pueden ver, tienen toda una gama de objetos. ¿Listo? Entonces, pero eso ya va a depender, ¿no? De qué es lo que quieres hacer para saber a qué método invocar. Como les digo, los más populares son el agregar, el obtener y el eliminar. Así que no hay mucho lío. El add, aquí en el obtener hemos visto que es el método get. Miren. El método get, ahí está. ¿Qué hace? Retorna el elemento especificado en la posición. Listo. Entonces tú sabes que tienes que dar un índice. El índice es post. Ya está. Y también puedes tener el método eliminar, ¿no? Tú tienes un método que es público, el eliminar te devuelve el dato, así que también te vas a abrir un integer. Y se va a llamar eliminar valor. Para eliminar un valor puedes hacerlo por valor o por posición. En este caso va a ser posición. En post, y aquí digo, yo quiero retornar lo que vaya a eliminar, que es lista, punto, ¿qué cosa? Punto remove por posición. Aquí está. Se llama post. No, esto no. Control K. Listo. Eso sería todo. Como pueden ver o como pueden apreciar, utilizar una array list es bastante bonito. Es bastante satisfactorio. Porque te ahorras dolores de cabeza. Demasiados dolores de cabeza. Por otra parte, tal vez, si bien va a ser el más popular o lo que más vas a utilizar, dependiendo de la ocasión, puede que tengas que volver a un array. O sea, un array clásico y convencional. Pero eso, como les digo, depende mucho a lo que va a ser el ejercicio en sí. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a los array lists. Se han dado cuenta, es la estructura más fácil que pueden imaginar. Para agregar, solamente agregas. No tienes que hacer mucho drama. Para obtener, ya no tienes que hacer force ni nada. Directo a un get y le das a posición. Para eliminar, mejor. Tampoco haces ninguna búsqueda. Directamente das posición y eliminas. Entonces, te facilita bastante la vida. Lo único que tienes que saber es, bueno, aprenderte los métodos más usados. Y dependiendo de la condición del contexto, saber cómo aplicarlo o no. Eso en cuanto a los arrays. Esto, como les digo, terminamos con estructuras del array. En este caso, han visto que usa un array de objetos como atributo. Entonces, todo esto con respecto a unidimensionales. ¿Ya? Ahora vayamos a ver
el array bidimensional, que normalmente se le denomina una matriz. Para eso quiero que entiendan esto, ¿ya? Vamos a borrar esto. Nosotros teníamos arrays, ¿no ve? Imagínense, o normalmente nosotros veíamos un array de manera horizontal, ¿no ve? De esta manera. Donde nosotros decíamos que en un array está dividido en pequeños cajoncitos. Cajón, 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 cajón. Y donde estos tienen su índice, están numerados. Por ejemplo, esto era 0, esto era 1, esto era 2, esto era 3, esto era 4 y esto era 5. ¿Listo? Nosotros decíamos, vistos así, pues estos son unidimensionales, ¿no ve? Pero ahora, aquí viene lo interesante. Se van a volver bidimensionales. ¿Cómo esto puede volverse bidimensional? Para entender la idea, vamos a cambiar un poco la visión. En vez de verlo como una caja horizontal, veámoslo como una caja vertical. Vamos a tener esto, lo vamos a voltear. Listo. Imagínense que este es nuestro array. ¿No ven? Creo que está muy grande. Mejor lo hacemos otro. Vamos a tener de manera vertical. Esta es nuestra representación de un array. Recordemos, ¿no? Un array, ¿qué cosa tenía? Está dividido en cajita, cajitas, 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 cajitas. Cajitas, cajitas. ¿Listo? ¿Cuáles son las posiciones? Ahora vamos a ver que las posiciones se están numerando desde aquí. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Es lo mismo que tenerlo horizontal. Si se dan cuenta, esto solo está volteadito. Nada más, es lo mismo. ¿No? Es como si tuviéramos volteado. Pero ahora, normalmente, ¿qué solíamos guardar dentro de un array? Nosotros hemos guardado números, por ejemplo, imagínense aquí el 2, 16, cualquier cosa, ¿no ve? Hemos visto que los strings en los arrays guardan caracteres. Aquí podrías tener una A, aquí podrías tener una C, cosas así. Y de hecho cualquier otro tipo de dato que tú quieras. Pero ahora les pregunto, ¿qué ocurre cuando un array quiere guardar otro array? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero un array que tenga como tipo de dato otro array? Es decir, que cada posición guarde otro array. En ese momento es cuando tu estructura se vuelve bidimensional, cuando tienes un array que guarda más arrays. ¿Por qué se vuelve bidimensional? Porque en esta posición 0, ahora tú estás guardando otro array. ¿Y cómo se representaba ese array? Ese array se representaba de manera horizontal. ¿No ve? Entonces es como si tú dentro de esta posición 0 tuvieras esto de aquí, un array. Y para visualmente verlo, se despliega hacia la derecha. Y así sucesivamente. Esto en cada una de tus posiciones. Va a estar aquí. Va a estar aquí. Va a estar aquí en la posición 2. Va a estar aquí en la 3. Va a estar aquí, que es la 4. Y va a estar aquí, que es la 5. Si se dan cuenta, de tu primer array que tú tenías, ahora sabes que cada una de sus posiciones está guardando otro array. Y ese otro array, ¿cómo nosotros definimos un array? Sabemos que un array es una estructura con cajoncitos. Cajoncito, 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 cajoncito. Y esto va a pasar para todos los demás. Y si se dan cuenta, esto se vuelve cajoncito. Perdonen el megapulso, ya, pero es de noche. Cajoncito, cajoncitos y cajoncitos. Si se dan cuenta visualmente, ¿qué has terminado obteniendo? Esto se parece a un tablero, ¿no ve? Bastante. Normalmente tableros de ajedrez o del sudoku, súper familiares, ¿no ve? Es por eso, y bueno, tú dices, bueno, ahora esto ya no parece un array, es una colección de arrays, son bastantes arrays. Y si se dan cuenta, acabas de ganar una dimensión más. Tienes alto y largo o ancho. Entonces, como también has ganado una dimensión más, el primer array define filas.
El primer valor te dice cuántas filas tienes. En este caso tienes 5. El segundo, o tu segundo concepto, es que cada array que estás guardando, cuánto tiene de longitud o cuántos espacios tiene. Y dichos índices van a llegar a ser lo que normalmente se conoce como la cantidad de columnas. Imagínense esto un poco más abajito. Aquí tú dirías lo siguiente. Yo tengo la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Listo. Eso es lo que tú terminarías teniendo. Si se dan cuenta ahora, tienes un array de arrays. Esto se le denomina matriz por su similitud con el concepto matemático de matriz. Y pues internamente o conceptualmente hablando, tú ya sabes que esto es un array de arrays. ¿Qué es lo que tú puedes hacer con esto? ¿Yo por qué quisiera tener algo así? Normalmente utilizas esto cuando quieres hacer o simular ejercicios del estilo de, no sé, simular un tablero, o si quieres hacer ejercicios de, no sé, tengo un mapa. Entonces vas a necesitar una representación interesante, una representación que sea muy adecuada con respecto al ejercicio. O tal vez puedes verlo en otro tipo de contextos también. ¿Listo? Entonces, esto es lo que es una estructura bidimensional. Si se dan cuenta, es un array que guarda más arrays. Y por ahora, esto es una bidimensional. ¿Ustedes creen que puede haber una estructura tridimensional? Pues sí, también se puede. Porque tú solo tendrías que decir que tengo un array. Aquí está. Este array guarda otro array. Aquí está. Y a la vez este array guarda otro array. Esto tendrías que representarlo hacia allá. Diciendo tengo otra cajita. ¿No ve? Entonces sí, puedes tener tridimensional, de 4 dimensiones hasta n dimensiones. Es cierto, quizás no vayas a ver nunca algo de más allá de 2, tal vez hasta 3 máximo. Pero sí puedes, sí existe. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, vayamos a ver cómo es la representación de esto, de un array bidimensional, que normalmente se llama matriz. Vamos a ver. Para eso nos vamos a BlueJ. Vamos a poner aquí, ejemplo, array bidimensional. Listo. Como siempre, el código que se autogenera no me interesa. Lo vamos a botar. Tararán, lo borramos. Y empezamos con lo interesante. Ya, esto otra vez lo voy a agrandar porque no puedo ver nada. Esto va a ser 35. Ya. Vamos a tener un atributo. ¿El atributo qué es? Es privado. Y esta vez va a ser un array, pero es un array bidimensional. ¿Cómo hago un array bidimensional? Pues yo digo, va a ser un array. Uy, perdón, esto se ha vuelto a cambiar. Esto va a ser un array que es a la vez guarda otro array, que es de tipo de dato entero y que se llama, no sé, ¿qué se puede llamar? Matriz. Listo. Aquí, perdón. Esto es un error mío. Esto es así. Ahora sí, perdón, normalmente me confundo con esto. Siempre acuérdense, modificador de acceso, que es privado, tipo de dato de los elementos que va a guardar tu estructura, y aquí especificas cuántas dimensiones va a tener tu array. Normalmente decíamos que sea de una dimensión, ¿no? Esto compila. Ahora hemos dicho que quiero un array que a la vez guarde otros arrays. Acaba de volverse bidimensional. Compila. Si yo quisiera, miren, 3, 4, 5, 6 dimensiones, va a seguir compilando. Y esto va a compilar hasta el infinito. Miren, tararán. Sigue compilando. ¿Cómo se maneja esto? Vaya uno a saber. Nosotros solo sabemos manejar, por ahora, hasta 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro esquema de nuestro array bidimensional. Por ahora solo está declarado. Vayamos a inicializar. Para inicializar, esto va a ser público, que es el constructor. Copia el nombre de la clase. Paréntesis para ver si tiene unos parámetros. Y pues en este caso, un array bidimensional hemos visto que se maneja en términos de cuántas filas tengo, cuántas columnas tengo.
¿no ve? Entonces, eso es lo que yo tengo que indicar. Entonces, yo voy a tener normalmente, no les digo siempre, tal vez el ejercicio te dice, quiero una matriz de 3 por 3, tú ya sabrías los datos, ¿no? Pero normalmente tú sueles darle las dimensiones. Aquí, por ejemplo, podemos poner, por parámetro me va a llegar su cantidad de filas, que normalmente es m, y mi cantidad de columnas, que normalmente es m por n. ¿Listo? Entonces, también podrías decir, ¿no? La cantidad de filas y la cantidad de columnas. Si gustas. Al final, utiliza el con el que te ubiques mejor. ¿Listo? Luego de esto, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo se inicializa? Nombre de la estructura, yo lo he llamado matriz, que va a ser igual a que palabra reservada new, como saben, tipo de dato, que era entero, y aquí le das sus dimensiones. ¿Cuántas filas vas a tener? Yo voy a tener una cantidad de filas. ¿Cuántas columnas? Columnas. Listo, ya tengo mis dos datos. Y hasta aquí vayamos a ver. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Nos salimos, hacemos la prueba. Yo le digo, por ejemplo, quiero una 4 por 6. ¿Ok? Inspeccionemos. ¿Qué tenemos aquí? Si inspeccionamos, tenemos esto, ¿no? La matriz, que es el array bidimensional. Si yo inspecciono esto, me dice, es de longitud 4. ¿Quién es de longitud 4? Esto te está diciendo, esto es el array, el primer array. Es lo que habíamos visto aquí, ¿no ve? El vertical. Y está bien, porque solo tengo 4 filas. Y cada array que estoy guardando en mis posiciones va a tener 6 filas. Bien, este tiene 6. Este otro también tiene 6. Este también tiene 6. Y pues este último también tiene 6. Listo, ya está. Entonces, como han podido ver, así es la manera en la que se va a ir manejando esto de los arrays bidimensionales. Ahora, aparte de eso, ¿cómo lo puedo rellenar? ¿Cómo lo puedo recorrer? Vamos a ver eso de seguida. Denme un segundo. Ya. Ahora sí. Pues continuemos. ¿Qué es lo que nos falta ver? Vamos a ver cómo recorrer una matriz, que es una de las cosas más importantes, que cómo asignar datos a una matriz. Pero en sí, pues como podrán imaginarse, no es algo nuevo. Realmente estás manejando un array, pero esta vez el array tiene como tipo de dato a otro array. Es la única diferencia. Al final vamos a hacer técnicamente lo mismo que hemos hecho en arrays, pero como tenemos que manejar arrays internos, tenemos que hacerlo técnicamente 2 ciclos para hacer el recorrido. Vamos a ver. Para empezar, ¿cómo recorro una matriz? Imagínense que yo quiero, han visto, ¿no? Todas mis posiciones nacen con 0. Imagínense que yo quiero aquí asignar cosas, asignar valores, llenar la matriz con datos. Entonces yo voy a tener aquí un método que es público, que no me devuelve nada, que se va a llamar llenar matriz. ¿Listo? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Tú cómo recorrías un array? Normalmente yo lo hacía con un for. Pues aquí igual, estás recorriendo el primer array. Esto no cambia, es un int i que parte en 0. Normalmente le llamamos pos. Pero para ubicarnos, recordemos que el primer array siempre son las filas. Entonces mi variable local se llama fila, la fila 0. Mientras la fila sea menor a la longitud del array. En este caso, ¿cómo pido la longitud de la fila? Pues es lo mismo que tú sabes. Es nombre de tu array, punto length. Esto no cambia para las filas. Listo. Y la fila se va a incrementar de 1 en 1. Y ya está. Pero ahora este array, este for, solo me ayuda a recorrer las filas. Y yo sé que cada fila internamente está guardando una dirección de memoria, está guardando una flecha, que en sí es otro array. Ahora, ¿cómo recorro ese array que a mí me interesa? Como este es el que maneja las filas,
necesitas uno que maneje las columnas. Aquí adentro de este for vas a usar otro for. Listo. Este for, ¿qué va a tener? Este for va a ser técnicamente lo mismo porque también quieres recorrer un array. Pero esta vez lo que estás recorriendo van a ser las columnas. ¿Ya? Aquí vamos a tener variable de control local que se va a llamar call de columna, que también parte en 0, mientras la columna sea menor que. ¿Cómo pido la cantidad de columnas? La cantidad de columnas se pide de la siguiente manera. Nombre de tu estructura, accedes a la posición actual está denominada por fila, y aquí le pones punto length. Listo. Si se dan cuenta es como si estuvieras diciendo, digamos, posición T2. Ya, aquí, ¿cuánto es esta longitud? Eso lo estás diciendo con esta instrucción. Por eso, primero accedes a una de tus posiciones y a esa posición, como sabes que es un array, le pides su longitud. Entonces, con eso te dicen la cantidad de columnas que hay. La manera en la que estamos recorriendo es la siguiente. Yo me anclo en una fila. Yo sé que parto en 0. Para esta fila, yo quiero recorrer todas sus posiciones. Esta posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, de todo este array que esté guardando aquí. Y para eso me está ayudando justamente mi variable call, que sé que parte en 0. ¿Dónde está? Aquí está el 0, sé que estoy partiendo aquí y llego hasta la longitud menos 1. ¿No ve? Listo. Entonces yo tengo este control. El primer for me indica en qué fila estoy y el segundo en qué columna estoy. Como pueden ver, el que va a ir variando primero es siempre las columnas. Porque terminado este for, recién la fila se cambia a 1 y para volver a entrar vuelve a partir columnas en 0. Entonces para cada fila recorres todas sus columnas. ¿Qué es por último lo que puedo hacer aquí? Pues hemos dicho que queremos llenar la matriz, ¿no ve? Para eso vamos a tener una variable de tipo entero que se va a llamar marca, que va a partir en 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a asignarle. ¿Cómo asigno datos a una matriz, a un array bidimensional? Pues igual que en uno unidimensional, nombre de la estructura, accedes a una posición denotada por fila y columna. Necesitas dos coordenadas. ¿Por qué? Como les he dicho, ahora imagínense que están en un mundo bidimensional. Necesitas saber a qué fila y a qué columna quieres inspeccionar. Por ejemplo, la primera vez va a ser esta, a la 0, 0. Luego cambia de columna, la 0,1, la 0,2, la 0,3 y así sucesivamente. Entonces, accedo y en cada casilla dejo la marca. ¿Listo? Como estoy utilizando a marca, ahora marca se va a incrementar. Se va a incrementar en 1. Listo. Nada más, eso sería todo. Si compilo esto, acá está compilado y no hay errores de sintaxis. Ahora, tú dirás, ¿cómo podemos ver esto? Podríamos tener nuestro propio método que nos imprima el contenido, solo para cuestiones visuales. También podrías retornarlo, ¿no? Pero al final eso ya depende de ti. Por ahora vamos a ejecutar esto, solo esto. Ok, nosotros digamos le decimos, quiero que seas un 3x5, una matriz de 3x5, y ya está. Tengo que tener 3 filas, y cada fila tiene 5 columnas. Ahora, ¿qué pasa si lo lleno? Ya, en este caso ha pasado algo interesante, miren. El método se está ejecutando, pero nunca está terminando. En algún lugar se ha ciclado. Vamos a arreglar esto. ¿Dónde podría haberse ciclado? Pues aquí. Si se dan cuenta, he dicho call es igual a 0, call es menor a esto, pero me ha faltado ¿qué cosa? La parte de la variación. ¿Cómo va a ir variando? Pues columna varía de 1 en 1. ¿Listo? Ahora sí, hacemos la prueba. Otra vez, un 3x5. Lo llenamos. Ahora sí, se ha ejecutado, todo bien. Y si yo inspecciono, miren. El primer array tiene elementos del 1 al 5. El segundo tiene del 6 al 10. Y el último tiene del 11 al 15. Acaba de llenarse en orden ascendente. Está funcionando. ¿Listo? Entonces ya está. Acabamos de conocer los arrays bidimensionales. Estas cosas se van a practicar. Vamos a practicar. Durante este fin de semana van a tener ustedes una práctica que tiene que ver más con arrays en sí, pero esta vez van a ser ejercicios de arrays con programación orientada a objetos, para que practiquen ambos conceptos. Esa es su práctica del fin de semana.
Vamos a ver unos cuantos. Bueno, vamos a entrar al avance, ¿no? El día lunes. Pero después vamos a resolver, yo creo, unos cuantos el día lunes. Para que ya el martes empecemos con esto y vamos a ver qué día hacen su defensa. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy. Vuelvo con ustedes. Tararán, dejo de compartir. Y pues desearles un bonito fin de semana. Ya han visto su estado actual de asistencias y defensas. No se descuiden. Técnicamente la siguiente es la última semana. Y lo más importante es que estén aprendiendo algo. Más allá de un certificado, de cualquier cosa, lo importante es que estén aprendiendo. ¿Listo? Eso sería todo. Pues hasta aquí sería la grabación